hoy precisamente hemos invitado a Ana Calderón. Ana Calderón es psicóloga, es Miss de preescolar y es directora clínica del proyecto Andares. Ahorita ella nos platicará mucho de este tema y la hemos invitado acá que nos platique qué podemos hacer los papás, qué podemos hacer desde casa para preparar a nuestros hijos a este regreso a clases, ¿sí? Después de este periodo tan largo de tenerlos en casa, de tenerlos no solo en casa con las clases, sino guardados. Seguramente algo sucedió, entonces Ana es la especialista de este tema, que nos diga qué les está pasando en la mente a nuestros hijos con este fenómeno que están viviendo. Hablábamos ahorita, Ana y yo, antes de conectarnos, de lo resilientes que son, de lo bien que se adaptan. Sin embargo, ¿qué fenómenos están pasando y a qué se van a enfrentar y cómo podemos ayudarlos? Entonces, para eso, bueno, le doy la bienvenida a Ana. Bienvenida, Ana. Gracias por acompañarnos acá en estas entrevistas. Hola, Yadira, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por invitarme. Ahora sí que aquí estamos para resolver dudas y para platicar un poquito, como bien dijiste, del regreso a clases, ¿no? Del regreso a la escuela y todo lo demás. Pues muy bien, Ana Misana. Muchas gracias por acompañarnos. A ver, dinos, ¿cómo has visto tú esto que ya hemos vivido? ¿Cómo ves tú ya a toro pasado que vamos a cerrar nuestras clases desde casa? ¿Cómo has visto este proceso, Ana? Pues mira, ha sido un proceso complicado, sobre todo para los adultos, ¿no? Sobre todo para las maestras, el adaptarnos, el estar justamente, pues, viendo como mamás, que si los conecto, que si no, que si la comida, que si el trabajo y que si todo lo demás. Ahora sí que ha sido verdaderamente engorroso, sobre todo para los adultos. Realmente quienes lo han tomado mucho mejor son los niños, los adolescentes. ¿Por qué? Porque ellos al final ya nacieron con esta tecnología. Para ellos están acostumbrados a este mundo de la tecnología, ¿no? O sea, digo, yo todavía me acuerdo, pues bueno, de las cámaras, cuando tomamos una foto, tomar una fotografía y que mi mamá fuera a revelar el rollo y todo lo demás. Y ahorita ya los niños no, están acostumbrados a esta tecnología. Entonces, para ellos es mucho más fácil esta parte de acostumbrarse a ello. Pero también tenemos que observar, obviamente, qué es lo que va a cambiar en ellos ahora que retomemos las clases, ¿no? Y si es que las podemos retomar. Sí, vamos a suponer que las podemos retomar, Misana. Vamos a partir desde ahí, ya esperemos que así sea. Queremos todos suponer que así es, las autoridades educativas quieren suponer que así va a ser. Entonces vamos a platicar desde esa perspectiva. Y bueno, pues, entonces, Misana, ha sido más difícil para los adultos, ¿verdad? En carne propia puedo dar testimonio de eso. Para mí fue muy difícil y mis hijos se adaptaron de una manera más fácil al encierro, o sea, al transitar. Entonces, platíquenos ustedes, amigas y amigos que se conectan, si tienen hijos, cómo se han adaptado sus hijos a este proceso de 3 meses que tenemos encerrados. Si tuvieron clases en línea, ¿cómo fue con eso? Y si tienen preguntas para Ana, pues de una vez, vénganse, ¿no? Entonces, a ver, Miss Ana, ¿y qué pasó en estos niños con este cambio? Ya seguramente hay un impacto de algún modo, si bien se adaptan, son resilientes y podemos, ¿no?, superar eso, pero seguramente hay algunas cosas que hacen falta, ¿no?, que son mejor allá en el aula, allá en contacto físico, allá donde hablas cara a cara. No sé, ¿qué hay ahí, Misana? Mira, básicamente, gran impacto de los que están teniendo ahorita nuestros niños, ¿no? Y nuestros adolescentes, justamente es esta parte del contacto social, ¿no? Como bien ya hemos visto en muchos artículos, en muchos temas que han salido, sí, el impacto social que está teniendo en ellos, ¿no? Decían, extraño la escuela, pero extrañan la escuela justamente porque es su medio de contacto con otras personas, con sus amigos, el que puedan estar, pues ahora sí que ellos en contacto con sus pares, ¿no? Hacer travesuras y demás. Sobre todo, por ejemplo, hijos únicos, pues que no tienen gran contacto, que no tienen primos o que no tienen como niños con los cuales poder convivir, pues ahí es donde vamos a ver y hemos visto gran impacto en ellos, ¿no? Extrañan justamente esta parte. Otra parte donde también hemos visto impacto es en el área del lenguaje. ¿Por qué?
porque todas estas aplicaciones grandiosas que tenemos ahora para poder conectarnos con los alumnos a través, ¿no? Y que podamos estar justamente con ellos y que podamos estar viendo todo lo demás, lo que está impactando es que nosotros, cuando estamos en el aula, ¿no? Como mises, cuando estás como con muchos niños, si alguna vez han estado, ¿no? Los papás y demás, la mayoría de ellos están hablando constantemente. ¿Por qué? Porque es una manera en la que ellos están integrando a su mundo, porque están entendiendo, porque están haciendo como muchas interpretaciones, ¿no? De lo que nosotros como adultos estamos haciendo con ellos. Uh-huh. Y cuando se vuelve todo esto virtual, en donde las maestras tenemos un botón maravilloso que se llama mute, ¿no? Y que podemos silenciar los micrófonos de todos, uh-huh, ya no existe esta retroalimentación. Entonces, lo que el niño está diciendo constantemente, sobre todo en preescolares, que están aprendiendo el idioma, que están haciendo como toda esta parte, pues de repente, ¿no? Escuchas como cositas o vas tú diciendo o te dicen la respuesta a otro al que tú no le preguntaste. Uh-huh. Entonces, para ellos es una manera de construir su lenguaje, pero el lenguaje se construye a partir de que el adulto pues pueda retribuirles una respuesta. Si el niño nada más está hablando solo, no tiene la respuesta del adulto, que usualmente le damos cara a cara. Entonces, en eso también se va a ver un impacto, ¿no? Se va a ver un impacto sobre todo con los niños que empiezan en el preescolar o en maternales o en prematernales, que están como muy acostumbrados a esta retroalimentación. Y te estoy hablando de maternales y prematernales, ¿por qué? Porque también hay escuelas que hasta en esos niveles tienen, ¿no? Toda esta parte de clases en línea. Ajá. Entonces, sí es importante que si nosotros como papás estamos acompañando en estas clases, que le estemos retroalimentando. Pero, ojo, retroalimentar no significa darles la respuesta. ¿Por qué? Porque entonces también pasa, ¿no? Así de, no, es 4, ¿no? Sí, sabemos todas las veces que los papás saben, pero pues también el chiste de nosotras es a ellos retarlos, es a ellos dejarlos pensar, es a ellos, ¿no? Elaborar la respuesta. Y justamente eso es un poco como de las variantes que hemos observado ahorita en las clases en línea y pues de las cosas que se pueden empezar a perder en este sentido, ¿no? Necesitamos ahorita educar para la vida y entonces todas estas herramientas tecnológicas que les vamos a dejar, pues ¿cómo les van a servir a ellos? ¿Por qué? Porque además el mundo va a ser de ellos, ¿no? Y seguramente si ahorita nosotros estamos construyendo los pininos de esto, digo, yo no veo tan lejos que ya próximamente a lo mejor hasta podamos tener una escuela 100% online, ¿no? Que sí, va a ser mucho más difícil para nosotros como adultos adaptarnos, dejarlos, pero digo, tú me puedes contestar mejor esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo les tomó a tus hijos aprender que si el micrófono está en rojo quiere decir que no se escucha, que está en negro, ¿no? Lo dicen, entonces justamente es esto, ¿no? ¿Por qué? Porque para ellos es algo normal, es algo natural, es algo que ellos van pues fluyendo con esto y que en la medida en que nosotros como adultos estemos mucho más preparados, ¿no? Lo tomemos con mucho mayor filosofía y demás, ellos también lo irán haciendo esto, ¿no? Otra cosa importante que hemos notado en los preescolares y que seguramente también me impacta es que el aprendizaje viene de la mano del movimiento, ¿no? Yo dentro del salón de clases te puedo decir que tengo varios niños que mientras yo estoy hablando y demás, justamente son los niños kinestésicos que están aprendiendo en movimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahorita los niños en movimiento están restringidos a estar rígidos, ¿no? A estar en una silla. Entonces, justamente esta parte también para ellos va a ser mucho más difícil. No sé si conoces a algún adulto que esté sentado en su silla y esté moviendo la pierna constantemente. Mucho, sí, mucho. Okay. Eso es justamente un adulto kinestésico que está aprendiendo movimiento, pero el adulto ya integró todo su esquema corporal, entonces ya sabe que obviamente pues no puede estar en la oficina parado, ¿no? Y haciendo como cosas, pero el niño no, el niño está aprendiendo el movimiento, el niño tiene que aprender el movimiento porque además cosas tan importantes como toda la parte de la inteligencia visoespacial, que es cuando aprendemos a manejar y que yo sepa, qué puedo y me puedo cambiar de carril o no y demás, eso se va aprendiendo a través del movimiento. Entonces, si nosotros no dejamos a los niños moverse, ¿no? Entonces ahí vamos a tener también un impacto que a la larga vamos a tener que ver cómo suplir justamente en esto, ¿no? Ahorita, pues bueno, hay muchos modelos en 3D que te ayudan, pero aún así el niño necesita descubrirlo con su cuerpo, qué tan lejos está, qué tan cerca está, cómo mantener también mi cuerpo en movimiento. Entonces, digo, una de las recomendaciones que yo les puedo dar es que a los niños muy chiquitos, justamente como los de preescolar y primaria baja,
en lugar de sentarlos en las sillas que yo entiendo, son sillas para niños, en lo que sí, los pies están ubicados y demás, que los sienten en pelotas de pilates a su altura, ¿no? Porque estas las puedes inflar grandotas o pequeñitas, ¿no? Entonces, que los vayas inflando a esa altura, lo importante es que los pies obviamente estén en el piso, y esto que le va a dar la oportunidad al niño kinestésico que se tiene que estar moviendo, uno es, si se mueve más de la pelota, se va a caer, eso es seguro, ¿no? Pero le va a ayudar mucho a que su cuerpo empiece a estar en equilibrio. Entonces, al momento en que su cuerpo empieza a estar en equilibrio, ya no necesita el movimiento para acompañarlo en esta, pues sí, en esta parte de ayuda en el aprendizaje. Entonces, eso va a ir ayudando mucho mientras sigamos con las clases en línea, mientras sigamos como estando en esta parte. Y bueno, Misana, ¿qué podemos hacer los papás ahora? Vamos a cerrar, todavía no cerramos, pero ya estamos en ese camino de cerrar. ¿Recomiendas algo para cerrar con los niños? Como, por ejemplo, a uno de mis hijos le llegó un diploma que decía que lo felicitaban por haber sido soldado bueno en este nuevo padre. ¿Recomiendas hacer algo simbólico con los niños? No sé, como alguna manera de cerrar con ellos. Mira, sí es importante, ¿no? Que se cierre el ciclo. Por ejemplo, incluso aunque sea una transición de maternal a kinder 1, ¿no? O de primero a segundo de primaria, que bueno, usualmente en sociedad lo vemos un poco como más relajado. Sí es importante que haya un cierre, que haya una convivencia justamente con los niños, ¿no? Que se les informe que cuando podamos regresar a la escuela, ¿no? A lo mejor algunos van a regresar a una nueva maestra, algunos incluso van a regresar a una nueva escuela, entonces sí es importante que les permitamos un cierre. Y que es también importante nosotros como papás, en estas vacaciones, que no dejemos la rutina. La rutina de sueño, la rutina, a lo mejor podemos cambiarla y modificarla un poco, eso se vale, claro, ¿no? A lo mejor, ok, nos vamos a dormir un poco más tarde, nos vamos a despertar de igual manera un poco más tarde, pero que sí los niños vayan teniendo una rutina. Y algo también que es súper importante es que como papás y como niños entendamos que todos necesitamos un momento a solas, ¿no? O sea, ¿qué es la manera más fácil? Sobre todo con niños de preescolar y de primaria baja, que todavía les cuesta un poquito más la lectoescritura. Lo que es importante es que la rutina esté señalada por imágenes, ¿no? Se la puedes poner incluso en su iPad, digo, ya utilizando como esta herramienta, ¿no? O gráfica, o en una pared, o en su escritorio. Hay millones de calendarios en Amazon y en todos lados donde puedes comprarlos para los niños y son especiales. Entonces, que ellos sepan la rutina, que ellos sepan qué se espera y que también ellos sepan que tenemos que tener tiempos en el que mamá va a descansar, a olvidarse, y la palabra mamá no se va a decir en esta casa, ¿no? Sí, en la que la palabra mamá también, o sea, pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros mismos como adultos muchas veces pues fomentamos como este estrés de ellos, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos ido bueno, ahorita ya no tanto, pero cuántas veces no hemos ido a una reunión familiar y está el niño? Y entonces la mamá le está hablando, de repente la abuela también le empieza a hablar, la tía, luego la prima, y el niño está tratando de concentrarse en armar un rompecabezas y todos los adultos alrededor le estamos hablando. Entonces ahí justamente es la parte de cómo quieren que escuche, cómo quieren que el niño se concentre, cómo quieren que el niño logremos ciertas cosas, si justamente nosotros como adultos pues no apoyamos esa parte, ¿no? O pedimos, no sé, silencio en la misa, ¿no? Por decirte algo, y entonces escuchamos a los adultos cuchichear. Entonces, justamente, los niños están aprendiendo de nosotros, de nuestro ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Es esto, es seguir una rutina lo más parecida a la que sea funcional para los adultos de la casa. Algo que no debemos de olvidar es que los niños vienen al mundo y a nuestro hogar para adaptarse a la vida que tenemos como adultos, ¿no? No podemos, o sea, ¿cuántas veces escuchamos, ay, es que es culpa de la mamá porque la mamá trabaja, porque la mamá hace o porque el papá y demás? Ok, sí, pero también hay algo que debemos entender, que la realidad de nuestro México es una realidad donde muchas veces están a cargo de los abuelos, donde muchos familiares están a cargo de los niños. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Adaptar esas necesidades a nuestra realidad, ¿no? Entonces, si nosotros necesitamos como adultos que, no sé, que mi hijo a lo mejor se duerma ahorita un poquito más tarde para que yo como adulto me despierte también más tarde y sea más funcional en el trabajo, pues eso se vale, ¿no? Que tengan los niños una hora
precisa y específica para desconectarse, para crear, para innovar, ¿no? Para poner en práctica lo que vieron en el video de YouTube que quieren innovar o que quieren hacer. Y también que tengan al menos unos 15 minutos en el que los niños se relajen, en el que mamá se relaje, en el que si tenemos hermanos en la casa, ¿no? Entendamos que a lo mejor ahorita estos 10 minutos van a ser para que yo esté con él, ¿no? Y estos 10 minutos para que yo esté con ella, y estos 40 minutos para que estemos juntos en familia. Y eso se vale, pero los niños tienen que entenderlo. ¿Y cómo lo van a entender? A través de una rutina. Pero no nada más si yo la pongo y ya está muy, muy bonita mi rutina. No, háganlo con ellos, ¿no? Involucren a los niños, involúcrenlos hasta en un reglamento. ¿Qué va a pasar si era tiempo de mamá sola y yo necesito, ¿no? Algo, me peleé con mi hermano, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, vamos a empezar a hacer esta parte y vamos a hacerlo nosotros como adultos, vivenciarlo, ¿no? Oye, ¿ya te diste cuenta qué es lo que seguía después de desayunar? Ah, sí, seguía esto. Ah, ok, ¿ya lo hiciste? Entonces, en el momento en que nosotros recordemos toda esta parte con ellos, pues va a ser en el momento en el que ellos también vayan entendiendo que esta rutina es predecible y que siempre pase lo que pase, se va a cumplir. Muy bien. ¿Y qué podemos hacer, Misana, ahora en estas vacaciones? Vienen estas vacaciones, ya no va a haber clases en línea. Como tú decías, no perder la rutina, ¿no? Empezamos con eso, no perder la rutina. Exactamente. ¿Qué pasa con las rutinas? ¿Qué simbolizan las rutinas, Misana? ¿Qué simboliza para el niño? Simboliza predictibilidad. Simboliza que si el niño puede decir qué es lo que va a seguir, entonces eso va a hacer que esté mucho más tranquila. ¿Por qué? Porque si no estamos, o sea, si el niño no sabe predecir que sigue, entonces ahí es cuando el niño empieza a entrar como en mucho conflicto. Incluso nosotros como adultos, si nuestra rutina se mueve, es así como de changos, ¿no? ¿Y de ahora de dónde me agarro? Entonces también para los niños, por eso es importante la rutina, por eso es importante que ellos puedan predecir qué es lo que pasa. Por eso es importante cuando todos los libros de Buenas noches es cuando sale la luna, y cuando nos mueven al horario de verano, pues el niño te dice, sí, pero hay sol todavía, ¿no? Todavía no es la hora de dormirme. O en la mañana cuando lo llevo, mamá, pero es de noche, ¿por qué me llevas a la escuela? Exactamente. ¿Por qué? Porque para ellos, entonces ya no están pudiendo predecir qué es lo que está pasando, porque ellos están acostumbrados a guiarse por elementos gráficos, porque ellos están, o sea, ahorita, como bien nos decía Piaget, pues justamente tenemos estas herramientas de concretismo que más o menos entre los 6 y 7 años es cuando van pasando al pensamiento abstracto, y entonces es cuando van pudiendo también ellos entender el tiempo, leer el reloj y todo lo demás, pero para ahorita ellos es así como de, ¿no? Es que ayer me fui a Disney, ¿no? Y llegaban, no sé, un lunes, ¿no? Y así como, ¿te fuiste a Disney todo el fin de semana? No, lo que pasa es que para ellos fue tan trascendente que para ellos casi no pasó y es algo concreto, es algo que ellos pueden platicarnos. Entonces, por eso es que necesitamos herramientas gráficas cuando son chiquitos y necesitamos todavía más, ¿no? Cuando, pues, bueno, ya cuando los niños van creciendo. Entonces, eso es importante. También es importante toda la parte de adaptación. ¿Qué va a pasar con los niños que sea su primer día en una escuela nueva? Llámense de primero de kinder o llámense de sexto de primaria. O sea, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? O de primero de secundaria. Hablar de todas estas fantasías que los niños están teniendo. No negarlas, ¿no? Así, desde cómo te imaginas que va a ser tu maestra, ¿no? Y cómo te imaginas que va a ser tu salón, y con quién te imaginas que te va a tocar, o sea, como que toda esta parte, y cuando se enfrenten el primer día de clases, cuando se enfrenten al regreso, una parte también importante es escuchar la frustración que ellos tienen. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo me imagine a mi maestra, no sé, de cabello chino, y resulta que era de cabello lacio, ¿no? Ya ahí estoy dejando ir una parte de mi fantasía de por qué hacerlo. Entonces también es importante que durante todo este tiempo estemos atentos, sobre todo como las indicaciones de las autoridades. Ahorita, algo que nos está enseñando la pandemia es que no podemos ver a futuro. Esa es una realidad. Vamos a tener que ir con el día a día, viendo cómo cambia el semáforo, viendo qué es lo que nos están informando las autoridades mexicanas. Entonces, al final es empezar a hacer esta parte, ¿no? Y empezar a jugar con la fantasía del niño de, ay, sí, a mí también ya me encantaría que regresáramos a la escuela, ¿no? Que estuviéramos juntos y que además es la fantasía que nosotros también tenemos, pero algo que como papás nos da miedo es,
changos, pues a lo mejor si yo le digo que queremos regresar a la escuela, ¿no? Pues a lo mejor es más fácil si le digo, ay, no, qué aburrido, ¿no? O sea, si no jugamos con la fantasía del niño, el niño lo puede tomar como que no le estamos prestando tanta atención. En cambio, si jugamos con la fantasía, si le decimos, es que a mí también me gustaría esta parte, ¿no? Son niños que además, como bien dijiste al inicio, son 5 meses que van a estar pegados con sus papás. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con ellos, no? ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a significar también un proceso importante para ellos. Entonces, sí es importante que cuando ya las autoridades nos digan, sí, ya falta esto, lo empecemos a anotar en un calendario, empecemos a tachar los días que faltan, ¿no? Empecemos también a prepararlos a ellos, cómo va a ser, qué es lo que va a pasar, qué va a pasar en este regreso. Los niños más grandes ya pueden verbalizarlo, ¿no? Ya nos pueden decir qué es lo que me angustia, qué es lo que me da miedo. Los niños de preescolar no. ¿Y qué es lo que les da miedo? Justamente esta incertidumbre, de que siempre les dices, no te vayas con extraños, no hables con ellos y demás, y de buenas a primeras vienes, lo dejas con un completo extraño, que nadie conoce, ¿no? Que no sabe ni qué es, y además de todo le dices, pero yo te voy a estar esperando a ti, aquí, ¿no? No sabes cuántos niños quieren irse a asomar a la puerta donde mamá les dijo que iba a estar el primer día de clase para ver si realmente están ahí. Y es la desilusión cuando ven que no están ahí. Entonces sí, es importante decirles, no, yo voy a regresar por ti a tal hora, tratar de estar ahí lo más temprano que se pueda, ¿no? A lo mejor estar lo más puntual que se pueda y el niño se va a ir adaptando. Pero es importante que hablemos con ellos y que les digamos qué es lo que va a pasar, ¿no? Te digo, ¿cómo va a ser mi maestra? ¿Cómo me imagino el salón de clases? ¿Cómo? Ahorita, por ejemplo, muchas de la incógnita es, ¿lo cambio o no lo cambio de escuela? ¿No? Y que quieren que nosotros a lo mejor les digamos, sí, cámbialo, o no lo cambies. ¿Qué crees que eso solamente tú vas a poder contestarlo con la parte pues, de cómo sean tus hijos, ¿no? Y de saber y de si les permitiste un buen cierre y si les permitiste a lo mejor hablar con sus amigos y hablar de las cosas de las que tenían miedo por dejar una escuela ya conocida, ¿no? Entonces, todo eso es lo que les va a permitir también a ellos cerrar ciclos y entonces poder abrir nuevos. Pero todo depende, sobre todo en niños chiquitos, de cómo el adulto estemos ante esos cambios. Sí, lo primero es que el adulto esté centrado, ¿no? Esté presente. Entonces, si el adulto, el papá, la mamá está centrado y presente, puede acompañar al hijo de una mejor manera, a la hija de una mejor manera. Entonces, sí, todo empieza en uno, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, eso es algo que llamar la atención, porque pues tenemos hijos de todos, ¿no? Hay niños, pero con este acompañamiento de decir, bueno, pues mi actitud incide en él o en ella, 100%. Ya vamos a ir cerrando, Misana, si tienes algo más que decir sobre este tema, porque quiero que pasemos a que nos platiques del proyecto Andares, donde tú eres directora clínica. Alguien nos preguntó aquí, yo misma tengo como estas ganas de que me platiques qué es eso, y creo que es importante para todas las personas que están interesados en temas de crianza, que sepan qué es el proyecto Andares y cómo pueden ayudarnos. Pues mira, muchas gracias. Digo, no sé si alguien más tenga alguna pregunta con respecto al tema, la solucionamos antes de dar paso a la parte de qué es Proyecto Andares. Déjame veo acá no hay. Acá no hay, a ver, dice aquí Alice García. ¿Qué consejos dan para los adolescentes cuando regresen a las aulas? Pues yo creo que el mismo con los niños, platicar con ellos, platicar de los miedos, platicar de lo que se pueden enfrentar, sobre todo los adolescentes ya estuvieron mucho más expuestos a redes sociales, a la problemática que hay actualmente, ¿no? Ya saben mucho más acerca de la muerte, acerca de lo que puede causar. Entonces, lo que sí es importante es igual platicar con ellos y también con ellos usar la fantasía. Si con adultos nos pasa que cuando tienes un nuevo trabajo, ¿no? Te imaginas cómo va a ser llegar a la oficina, tu jefe nuevo, ¿no? Los compañeros que vas a tener en la oficina. Bueno, con niños y con adolescentes es exactamente lo mismo. Entonces, darle cabida a esa parte de expresión en la que ellos puedan decir, ¿no? Y si se va a ir un compañero con ellos, si la secundaria es nueva, si no, si les va a tocar en el mismo salón. Sobre todo ya en la secundaria y con los adolescentes, lo más importante son los amigos. Entonces, ver a lo mejor dónde van a poder ser amigos, si va a haber un taller de deporte que les guste o de música, y entonces ahí empezar a encontrar como cosas afines donde ellos puedan desarrollar esa parte de la amistad.
Muy bien, pues bueno, a Alice, esperemos haya quedado contestada tu pregunta. Gracias por acompañarnos, por estar acá. Y acá tenemos saludos de Mari Ballesteros, Héctor Uriel, Eloísa Torres, Alfredo Rodiles, y dice Yuriria, wow, eso sí que es fuerte. Mandar a nuestros hijos sin miedo, muy padre. También tenemos a José María Garibay, a Odette Pascalis, a Jules Tamayo. Entonces, bueno, pues ya no hay más preguntas, pero si hay chicas y chicos, escríbanlas. Aquí tenemos a Misana otro ratito, mientras nos platica del proyecto Andares. Exactamente, pues mira, te cuento, Proyecto Andares es una asociación civil sin fines de lucro que se fundó hace 11 años, en el que, bueno, damos principalmente terapia a niños, adolescentes y adultos, terapia emocional. También tenemos toda la parte de psicomotriz. Psicomotriz es una terapia que en México al menos no es muy conocida y sin embargo totalmente útil para los niños. Cuando nos dicen que tu hijo tiene un tono muscular bajo, que tu hijo no se concentra, el famosísimo TDA es un trastorno psicomotriz y que si lo abarcamos desde la psicomotricidad, de repente puede ayudar mucho, ¿no?, a disminuir también los efectos de los medicamentos. No intentamos que no se mediquen los niños, sino intentamos que cuando es necesario se mediquen y cuando no es necesario cubrirlos con otro tipo de terapia, ¿no? Entonces, a lo mejor muchas veces esta terapia psicomotriz es aprender a controlar mi cuerpo, ¿no? Hay veces que cuando un niño aprende a caminar, ¿no? Y cuando aprende a correr, ves que no se frena de repente. Esa parte, por ejemplo, se llama el alto voluntario y es algo de las cosas que hacen en las terapias psicomotrices. Entonces, es algo que no en muchos lugares lo tienen, que Proyecto Andares lo tenemos, ¿no? Para hacer toda esta parte. Tenemos también acompañamiento terapéutico. ¿Esto qué significa? Cuando te piden la famosísima maestra sombra en las escuelas, nosotros proporcionamos una persona que se adecúa al ritmo de trabajo de la familia, de la escuela, y vamos haciendo todas las adecuaciones curriculares para ese alumnito y que lo acompañe. Y tenemos también fisioterapia, ¿no? Que básicamente es la rehabilitación cuando necesitamos. Actualmente nuestro fisioterapeuta va a casa, sobre todo porque pues tiene que ser mucho más manual, y todas las demás sesiones ahorita lo que estamos haciendo es acompañarlos a través de en línea. Ahorita nosotros tenemos terapias en línea, tenemos también talleres de lunes a viernes, y curiosamente, ¿no?, en esta parte que les decíamos de darnos un espacio también a los papás, los jueves tenemos un taller así de, pues para venir y desahogarte, seas papá o seas adulto, ¿no?, que vivas solo, pero el desahogarte también con alguien, ¿no?, y que te escuche y saber que alguien más está pasando por lo mismo, ayuda muchísimo. Entonces, ¿cómo se llama eso? A ver, Misana, ¿a dónde nos conectamos? Ahí el Proyecto Andares, ¿no?, todos los jueves a las 9 de la noche, justamente pusimos el horario para que fuera como un horario donde... Pues hoy es jueves, hoy hay esa sesión. Exactamente, y entonces es a través de Zoom, ¿no? En nuestras redes sociales ahí está, entonces a través de Zoom, y también muchas veces esos jueves, ¿no?, tocamos temas desde el control de esfínteres, desde toda la parte de crianza, ¿no? Si es por allá donde nos está llevando la sesión, si nos está llevando la sesión mucho más para la parte de trabajo, tomamos parte del trabajo, ¿no? Si nos está llevando la atención también como esta parte tecnológica, tenemos también 2 psicólogos buenísimos en esta parte de tecnología, ¿no? Qué bárbaro las herramientas que nos han encontrado para hacer juegos, para hacer más lúdicas, sobre todo, por ejemplo, los niños, la terapia es de juego, ¿no? La terapia emocional se llama terapia de juego. Entonces, bueno, han creado una cantidad de juegos, de tableros en línea para poder utilizar con ellos, ¿no? Para ejercitar la parte de la paciencia y demás, que también son muy buenos. Entonces, vamos viendo todas estas herramientas y de lo que se quiera tocar para que justamente ellos puedan ir haciendo toda esta parte. Entonces, nos encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter como Proyecto Andares, así nos llamamos, y entonces ahí se pueden meter, y a nuestro WhatsApp también nos pueden pedir toda la información que ustedes quieran. Y básicamente eso es Proyecto Andares.